Bueno, nuevamente desde Comarca Sí, en otro programa de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy tenemos la posibilidad de poder ofrecerles a ustedes la visita de alguien muy especial. Hoy nos visita Horacio Berbisky. Tener la posibilidad de dialogar con Berbisky implicaría una variedad temática muy amplia y generar una restricción temática. Sin duda tendrá alguna reacción de antipatía para ustedes, pero en relación a la línea que ustedes han venido siguiendo de programas relacionados con la situación de los derechos humanos en Argentina, Horacio Berbisky gentilmente se ha ofrecido a darnos sus reflexiones, su punto de vista acerca de esto. Gracias, Berbisky, por estar con nosotros, que implica un reconocimiento y apoyo a toda la TV comunitaria en la Argentina. Sí, es muy importante que se afirmen alternativas como esta. Bueno, muchísimas gracias. Las crónicas que usted ha aportado acerca de los encuentros que se sucedieron en la Universidad de Padua en abril último, donde se ha hecho un reconocimiento a la República Argentina y en particular al presidente Kirchner sobre su aporte al desarrollo y la consolidación de una política de Estado en materia de derechos humanos. Las crónicas suyas estaban tituladas, creo, como el proceso de justicia de Videla a los Kirchner. Creo que las exposiciones que usted brindó en la Universidad de Padua, como algunos otros escritos, brindan muy bien un panorama para que la comunidad pueda percibir este proceso no lineal que ha transcurrido en nuestro país en la relación, sobre todo en el abordaje de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. ¿Cómo uno puede mostrar los diferentes momentos que hemos pasado en el abordaje de la consideración de los crímenes de lesa humanidad? Bueno, yo creo que, digamos, hay un primer periodo que va desde el golpe militar de 1976 hasta la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 y la publicación de su informe un año después. Hay otro periodo que abarca desde ese momento hasta el comienzo del juicio de 1984 a los excomandantes, que incluye la investigación de la CONADEP, y luego de los juicios hay otro periodo que es, digamos, de alguna manera la réplica de la impunidad, con las leyes de punto final, de obediencia debida, los indultos, es decir, ese periodo que abarca hasta 1990. Luego, digamos, hay un bache de varios años en los cuales aparentemente esta cuestión pierde interés para la sociedad. Digamos, la política económica que se aplicó entonces, el freno exitoso a la inflación, la mejora de los ingresos de la gente que estaba en la situación más comprometida, el creciente atraso cambiario, las políticas de compras de electrodomésticos y viajes al exterior, etcétera, etcétera, aparentemente hacen que el tema quede olvidado. Pero en 1995, la confesión del capitán Scilingo reabre el tema. Había habido un antecedente previo que era el debate muy fuerte que se produjo cuando el presidente Menem pidió el ascenso de dos oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, Rolón y Pernías, y que termina con el Senado negándoles el ascenso
luego de una audiencia en la que ellos reconocen, digamos, que en la Escuela de Mecánica de la Armada se practicaron torturas a los detenidos. La confesión de Scilingo abre un nuevo capítulo que incluye la reapertura de los juicios por la verdad, que esa es una intuición fantástica de Emilio Mignone, que es el presidente fundador del CELS. Él dice, bueno, está cerrado el camino a la justicia por las leyes de impunidad, pero no está cerrada la posibilidad de investigar lo que pasó y de contestarle a cada familiar qué pasó con su hija, con su esposo, con su padre, y consigue que la justicia inicie los procesos por la verdad. Simultáneamente comienzan los procesos en otros países del mundo por los crímenes cometidos en la Argentina a raíz de las leyes de impunidad. Si hay procesos en Francia, donde es condenado en ausencia Alfredo Astiz, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en España. Los juicios de España tienen una repercusión especial porque el fiscal Carlos Castresana y el juez Baltasar Garzón no se limitan a enjuiciar a militares argentinos por delitos cometidos contra ciudadanos de su país de origen, como es el caso de Italia, de Alemania, sino que plantea el juicio en España a militares argentinos por crímenes cometidos contra argentinos en la Argentina. Es la expresión máxima del concepto de la justicia universal. De la justicia universal, es decir, determinada calidad de crímenes que se consideran lesivos para el conjunto del género humano pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. No hay restricción de tipo nacional en ese sentido. Y el juez Garzón pide la extradición de más de un centenar de militares argentinos. Esto tiene al mismo tiempo una influencia indirecta, porque cuando el juez Garzón comienza además la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura de Chile y consigue que el dictador Pinochet sea detenido en Londres, se pone en movimiento en la Argentina otro momento de justicia y, digamos, Macera en una causa y Videla en otra son también detenidos en la Argentina porque tanto las leyes de punto final como de audiencia de vida como los indultos excluyeron dos delitos del manto de olvido tendido sobre todos los demás. Y estos delitos fueron el saqueo de bienes y la apropiación de los hijos de detenidos desaparecidos. Con lo cual, tanto Videla como Macera son detenidos por jueces argentinos por estos delitos. Y en pocos meses se van extendiendo los juicios por la verdad en todo el país. Los juicios por la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos y por saqueo de bienes se van generalizando. Y al aproximarse el aniversario 25 del golpe militar, en el año 2000, nosotros decidimos en el CELS, que es la Organización de Derechos Humanos que yo presido desde la muerte de Emilio Mignone, decidimos que estaban dadas las condiciones políticas, jurídicas, tanto nacionales como internacionales, y también el respaldo ético como para avanzar contra las leyes de impunidad. Y pedimos la nulidad de esas leyes a la justicia, calculando que en el aniversario del golpe iba a haber una movilización muy fuerte de repudio a la dictadura y de exigencia de justicia, que iba de alguna manera a equilibrar las fuerzas y permitir a los jueces liberarse de la presión de los poderes fácticos, que siempre se ejerce, eso es permanente, y de alguna manera, digamos, decidir con libertad, de acuerdo al mérito de la causa y no a las presiones de un sector que era muy poderoso. Y ustedes aprovecharon una causa en especial, ¿no? Bueno, nosotros queríamos inicialmente hacer la presentación
en la causa por la desaparición de Mónica Miñone, la hija de Emilio Miñone y de Angélica Sosa de Miñone, como un homenaje a ellos. Pero esa causa era una causa donde la investigación sobre cómo había sido la desaparición no había llegado a la identificación de los responsables. En cambio, nos enteramos de que había otra causa que estaba muy avanzada en la investigación, que era la causa por la desaparición del matrimonio de Gladys Lazic y Poblete, que era un ciudadano chileno que vivía en la Argentina, que en un accidente ferroviario había perdido las dos piernas, ambos fueron secuestrados, tenían una bebita, la bebita fue entregada a una familia militar y ellos fueron asesinados. Bueno, en esa causa estaban identificados y estaban detenidos 2 policías que eran partícipes de estos crímenes. Pero por las leyes de impunidad se podía castigar la apropiación y la sustitución de identidad de la criatura, pero no se podía castigar delitos más graves como el secuestro, el asesinato, la tortura y el asesinato de los padres. Qué paradoja, ¿no? Bueno, es parte, digamos, de la deformidad jurídica del proceso que se vivió en la Argentina. Como esto fue siempre cuestión de presiones, como es siempre la justicia, por otra parte, digamos. La justicia lo único que hace es cristalizar relaciones de fuerza previamente surgidas de determinadas confrontaciones en el seno de una sociedad. La justicia, digamos, las cristaliza, las codifica y luego las aplica. Entonces, tanto Alfonsín como Menem cerraron el tema de los juicios, pero no se animaron a cerrar el tema de los saqueos de bienes y el tema de los bebés. ¿No se animaron o se olvidaron? No, yo creo que no se animaron. Dejaron esa ventana abierta, porque además hay que recordar que en el juicio de 1985 se discutió un solo caso de apropiación de un bebé y el tribunal no entendió de que hubiera, digamos, una política sistemática en ese sentido. Con lo cual, la presunción de que no iba a haber juicios en ese sentido ganó tanto a Alfonsín como a Menem. Y efectivamente durante mucho tiempo no hubo, hasta que hubo condiciones políticas y sociales para que lo hubiera. Entonces, bueno, efectivamente, en marzo del 2001, la justicia finalmente declaró, pocos días antes del aniversario 25 del golpe, y con un clima de movilización social muy fuerte, la justicia declaró nulas las leyes de punto final. O sea, punto de partida de la causa Simón, que se llamaba, o exacto. Julián, el turco Julián, claro, y Colores. Julio Simón, alias el turco Julián, y Antonio del Cerro, alias Colores, eran los 2 policías que estaban detenidos por la sustitución de identidad de la bebita, pero no podían ser afectados por el crimen contra los padres. Entonces nosotros ahí le pedimos a las abuelas de Plaza de Mayo si nos dejaban intervenir en la causa en la que ellas estaban por el tema de la bebita. La abuela Buscarita Roa, la madre de Poblete, nos acompañó en todo este proceso. Las abuelas aceptaron y esa es la causa donde en marzo de 2001 se dictó la nulidad. Ahí termina otro periodo. Y empieza luego, digamos, allí otro periodo que va desde esa nulidad hasta el 2005, en que esa nulidad es confirmada por la Corte Suprema de Justicia. En el medio hay intentos muy fuertes de que la Corte Suprema ratifique la vigencia de las leyes, revea estos fallos que primero fue acá en la capital federal, confirmado por la Cámara Federal, y luego se fueron generalizando a otros juzgados y cámaras de todo el país. Finalmente hubo un dictamen del procurador, que entonces era Becerra, luego hubo otro dictamen del procurador Rigui, y faltaba la decisión de la Corte Suprema. Y había muchas presiones a la Corte Suprema para que la Corte Suprema diera vuelta a esos fallos. Incluso el obispo castrense, Antonio Baciotto,
envió una nota en papel con membrete, con la cruz y firmado y el sello, y fue a una audiencia donde abogó ante los jueces para que se cerraran estos juicios. Y había, digamos, también el gobierno interino, que durante unos meses gobernó en 2002 y principio de 2003, a cargo de un senador bonaerense, intentaba que la Corte cerrara ese proceso. En ese momento, en mayo de 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner y él transmite al país un compromiso de respaldo a las decisiones judiciales de memoria, verdad y justicia. Vamos a hacer en 2005, en 2005 finalmente la nueva Corte. La nueva Corte confirma la nulidad. Y ahí empieza otro periodo. Vamos a ir a una pequeña interrupción, un pequeño corte. Hay algunas cuestiones que usted, Berbisky, ha sido protagonista, como es el caso de la llamada confesión, que de alguna manera, como usted lo ha planteado, es una bisagra en algunos de los puntos, de los diferentes momentos. Y en otra cuestión también, con esto que yo puedo denominar como el último intento de un pacto de impunidad del año 2002. Luego vamos a volver sobre ello. Sí, cómo no. Bueno, siguiendo con Horacio Berbisky, pensándonos a nosotros mismos, habían quedado planteadas un par de cuestiones que queríamos volver con él. Berbisky, hay una cuestión que usted ha planteado, pero que lo toma usted como protagonista principal, que es la cuestión de la confesión de Scilingo, que en verdad genera un proceso de bisagra en un momento en que había un cierto grado de, no sé si de retroceso dentro de las organizaciones de derechos humanos, sino un retroceso quizá en la percepción de la importancia en el conjunto social. Es decir, estamos hablando de mediados de los 90. ¿Cómo fue ese episodio que daría la impresión, cuando uno lee El vuelo, que pareciera un hecho casual? Ese encuentro con Scilingo, ¿cómo se genera eso? No, el encuentro es casual. Yo iba por el pasillo del subterráneo y se me acerca un hombre y me dice, yo estuve en la ESMA. Y yo pensé que era un sobreviviente, una víctima, y le dije, uy, sí, qué terrible. Me dijo, no se equivoque, yo soy compañero de Rolón y Pernía. Porque, digamos, como yo había denunciado la participación de Rolón y Pernías en el grupo de tareas de la ESMA cuando Menem pidió que los ascendieran, a raíz de esa denuncia se produjo un debate público muy notorio, porque Menem dijo que él los había ascendido porque tenía autoridad moral, ya que él había sido torturado. Y yo hice una investigación donde demostré que él nunca había sido torturado, que eso era un invento. Y entonces él me querelló por injurias y calumnias, a pesar de que, digamos, el delito de desacato había sido derogado del Código Penal. Él hizo una querella por calumnia e injuria, pero al fundamentarla dijo que me querellaba porque yo había afectado la investidura presidencial, es decir, el desacato. Claro. ¿No? Bueno, pero eso es marginal. El hecho es que esto tuvo una amplia difusión. El fallo de ese juicio, donde yo fui absuelto, se transmitió en directo por televisión porque coincidió con el horario central de los noticieros de la noche. Entonces tuvo mucha repercusión y además mi cara se hizo conocida, de modo que este hombre me encuentra en el pasillo del subterráneo y él sabe quién soy. Por eso lo elige. Él no lo conozco. Claro. Y él me habla y me plantea esto. O sea, que Scilingo lo buscó a usted. Nos cruzamos en la calle, y él me aborda. Yo al principio tenía mucha resistencia. Cuando él me dice esto, yo pensaba que podía ser una operación que me estaban haciendo,
Pero bueno, yo tomé algunos recaudos para cuidar de que no fuera así. Y cuando él me dio el teléfono de su casa y yo llamé a su casa de noche y me atendió una nena y me dijo, ahora le doy, y dijo, papá, te llamo. Bueno, digo, y luego empecé a ver documentación y cotejar dónde había estado, qué grado tenía, y bueno, era real el tema, y vi documentos. Y bueno, y cuando publiqué el libro El vuelo, también tuvo mucha repercusión. Sí. Ahí él tuvo un rol importante porque él sabía en qué momento convenía hacer la difusión del libro. Como marino, él sabía que hay 2 fechas en el año en la cual la Armada está en la calle. Una es el Día de la Armada y otra es aniversario de Brown. Y el 3 de marzo es una de esas fechas. Entonces, el 3 de marzo salió el libro y además yo entregué a distintos colegas de distintos medios cassettes con los tramos de la confesión de él más impactantes. Y esa mañana estaban todos los almirantes vestidos de blanco, formados, creo que era frente a Casa Amarilla, que es donde había estado la casa de Brown, y todos los medios allí, con lo cual no pudieron eludir preguntas y el tema tuvo una gran repercusión. ¿Qué percepción le ha quedado, Berbisky? ¿Cinismo que era un atormentado o hubo algún hecho racional de por qué estuvo dispuesto? No, yo creo que era un atormentado. Yo creo que era un atormentado. Además tenía, bueno, es un hombre de una psicología muy especial, tenía una ambición mesiánica, él iba a clarificar el tema de los desaparecidos, él iba a salvar la carrera de sus camaradas, porque inicialmente él planteaba el tema como una cuestión gremial. Él decía, si todos hicimos lo mismo, ¿por qué algunos ascendieron y otros pierden la carrera? Y él era uno de los que había perdido la carrera, pero él había perdido la carrera no porque lo hubiera frenado el Congreso, sino porque era un atormentado. Y como atormentado hablaba de lo que había hecho y rompía el pacto de silencio y hablaba internamente en la Armada. Y cuando le niegan un ascenso, él hace una apelación y en la apelación menciona su participación en los vuelos. Entonces esto lo lleva a él a un conflicto permanente con la Armada y se mezclan muchas motivaciones. Antes, en su relato de estos momentos, hacía alusión a esos sucesos del año 2002, durante que todavía estaba en sus últimos días de presidencia el senador Duhalde, y lo que uno pudiera decir quizá como el último intento de un pacto de impunidad en la Argentina. Que esto dio lugar a toda una serie de personajes que participan en ese intento, luego abortado inteligentemente por el presidente Kirchner. Creo, sin temor a equivocarme, que el que rescata reiteradamente ese suceso ha sido usted. No he encontrado otras crónicas donde hagan hincapié a lo sucedido en esos meses del 2002-2003. ¿Fue el último intento de pacto de impunidad? Bueno, fue el último intento con viabilidad, digamos que estuvo a punto de tener éxito. Intentos ha habido muchos otros también y es permanente. Cada vez que el gobierno de Kirchner o de Cristina ha tenido algún contratiempo o algún momento de debilidad, se han reanudado las presiones para lograr la impunidad para estos crímenes. Porque es la piedra fundamental del proceso de cambio que vive la Argentina. Porque no hay duda de que, para mí al menos no hay duda, de que sin
replanteo profundo de la relación entre el proceso político y las Fuerzas Armadas, no hubiera sido posible el proceso de transformación que se afirmó en la Argentina a partir de 2003. Entonces es natural que todos aquellos sectores disgustados con alguna medida política del gobierno de Kirchner o de Cristina Fernández inmediatamente apunten hacia esa piedra fundamental de este proceso. En algunos casos porque les importa mucho, digamos, rescatar a los condenados o procesados por estos crímenes. En otros casos porque les interesa, digamos, justamente conmover los cimientos del proceso político que les molesta por otras razones. Porque afecta sus intereses, porque afecta su rol en la sociedad, porque da protagonismo a sectores que no lo habían tenido durante muchos años, porque promueve alguna forma de redistribución del poder en todas sus formas en la Argentina. Y entonces golpear ahí es tratar de... es como el boxeador que golpea abajo esperando el momento de poder golpear arriba. Va minando abajo. Durante mucho tiempo, bueno, inclusive leyendo las crónicas de este intento frustrado de pacto de impunidad del 2002, fines del 2002, uno puede observar algunos personajes que han participado en ese intento, que luego han sido funcionarios del gobierno de Kirchner, que de alguna manera ponían en juego los fundamentos de la teoría de los dos demonios en esa época también. Hoy, ¿piensa usted que está en la sociedad argentina abolida esta consideración con respecto a lo que significó el proceso del terrorismo de Estado y sus consecuencias en la Argentina, que de alguna manera habían quedado hasta cristalizados en el prólogo del Nunca Más, escrito por Ernesto Sábato y luego modificado no muchos años atrás, 2006 creo, por el gobierno nacional? A mí me parece que a partir de la confesión de Scilingo en 1995 deja de haber dos historias contrapuestas y hay una imagen que se funde en una sola. Digamos, cuando uno de los victimarios confiesa, y confiesa en primera persona, dice yo lo hice, no está diciendo, confiesa su propia participación, deja de haber dos historias. Y a partir de ahí comienza un proceso distinto en el país que yo creo que hace que en el presente no haya ninguna fuerza significativa en el país que discuta qué es lo que ocurrió y la justicia del proceso de castigo a los responsables y la importancia que ese proceso tiene para la construcción de una democracia distinta a lo que conocimos hasta ese momento en la Argentina. Sí hay sectores marginales que permanentemente tratan de reabrir otro capítulo con la ilusión de que tal vez si pudiera volver a equipararse como en tiempos de Alfonsín a la lucha revolucionaria con la represión dictatorial, podría tal vez forzarse un nuevo cierre, pero son grupos marginales, no tienen verdaderamente fuerza, no tienen inserción en el sistema político, no tienen inserción en fuerzas sociales significativas, son poco más que el club de nostálgicos y de, bueno, naturalmente, parientes y amigos de los responsables, lo cual es comprensible. Creo que tienen todo el derecho de reclamar, me parece respetable que lo hagan, pero esto no trasciende, digamos, con un sentido político y social que pueda modificar el curso de los acontecimientos.
Y me parece que ha quedado demostrado Superado, claro. en todos estos años, ¿no? Algunas de las apreciaciones que los académicos de la Universidad de Padua hicieron justificando el reconocimiento a la Argentina y a Kirchner en particular, algunos argumentos transitan por el hecho de que, digamos, rescatan que Kirchner logra legitimar la democracia sobre la base de una política de derechos humanos. Y algo que me pareció interesante es también que rescatan como que la política desarrollada y para la resolución de nuestra propia historia, la Argentina genera una enseñanza a otros países. En especial, dicen los italianos en este caso, a Europa. Esto lo visualiza en términos prácticos como algo, digamos, objetivo, lo que plantean los italianos, porque para nosotros parece como que no nos había llegado esa apreciación. Bueno, digamos que a partir de los juicios en la Argentina y de las elaboraciones doctrinarias de la Argentina, esto se ha ido generalizando a la legislación supranacional, a los nuevos tribunales internacionales, y es receptado por la doctrina también en los países europeos. Esto es un aporte de la Argentina realmente significativo. A mí me impresionó que los académicos italianos lo plantearan con tanta claridad, como reconocimiento al aporte de la Argentina, así como nosotros reconocemos los aportes que hemos recibido, digamos, de otras fuentes. Digo, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos los años previos a la nulidad en la Argentina, la acción de los poderes judiciales de estos países que mencioné, que llevaron adelante procesos por los crímenes cometidos en la Argentina, digamos, de alguna manera ayudaron. Es decir, ha habido un ida y vuelta permanente entre la dimensión nacional y la dimensión internacional en la búsqueda del proceso de justicia. Y eso ocurrió desde el primer día, porque Emilio Miñones fue muy consciente desde el golpe del 76 que para romper el bloqueo eficaz que la dictadura había puesto sobre este tema, había que recurrir al exterior. Y como él había sido funcionario internacional, había sido funcionario del sistema interamericano, viajó, expuso, invitó misiones que vinieron a la Argentina a verificar lo que estaba ocurriendo y tuvo una importancia decisiva en la preparación de la visita de la Comisión Interamericana, que como yo del año señalaba, 79. del año 79, que no hubiera podido constatar todo lo que constató sin el trabajo previo que habían realizado los organismos defensores de los derechos humanos y muy principalmente Emilio Miñones en ese terreno. Pero evidentemente la Argentina, con su política consolidada de memoria, verdad y justicia, rompe con el paradigma de resolución, por ejemplo, el caso sudafricano, digamos, ¿no? En la cual entender de la necesidad de enjuiciar y de condenar a los culpables y no generar procesos de solamente reconocimiento de la verdad. Y son dos modelos distintos, ¿no? Digamos, hay un modelo sudafricano que es el canje de información por impunidad, y hay un modelo argentino que se ha ido extendiendo a otros países de la región, es también modelo chileno, es también modelo peruano, es también modelo uruguayo, que es el de avanzar en memoria, verdad y justicia simultáneamente. Durante años hemos tenido debates internamente en el país que no han tenido una gran trascendencia pública, pero que se han hecho, digamos, entre los organismos de derechos humanos, entre quienes planteábamos, digamos, la necesidad de avanzar con el proceso de justicia y quienes temían que el proceso de justicia obstaculizara el conocimiento de la verdad, porque al haber posibilidad de castigo no iba a haber nadie que estuviera dispuesto a contar los hechos. Bueno, al cabo de los años esta discusión está zanjada. Quienes sostenían que había que cerrar el proceso de justicia para poder pronunciar la verdad reconocen hoy de que
con el proceso de justicia se ha avanzado mucho más de lo que ellos podían imaginar en el camino de la verdad, que no son incompatibles una cosa con la otra y que por el contrario, en los propios procesos judiciales ha aparecido una cantidad de elementos que hacen al conocimiento de la verdad que tal vez no son tan espectaculares como la confesión de un verdugo sudafricano, pero que son más sólidos, porque surgen de un entramado de pruebas, con una legalidad muy sólida y sin la cosa ofensiva que yo he visto en Sudáfrica, que los familiares, las organizaciones de derechos humanos de Sudáfrica sienten mucho, lo humillante que es escuchar a un asesino contar cómo destruyó y redujo a pedazos a un hijo y termina de contarlo y sale en libertad. Que es una cosa que obsesiona a la gente en Sudáfrica. Acá eso no ocurre. Bien. Berbisky, muchísimas gracias. Todo tiempo de conversación con usted es corto. Agradecemos mucho que nos haya visitado. Recordando el reconocimiento a nuestro país y a Néstor Kirchner en Padua en abril, quisiera recordar que Vera Jarac recoge por indicación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el reconocimiento que da la Universidad de Padua. Y hoy justamente, cuando estamos conversando esto, se cumple años de la desaparición de Franca Jarac, la hija de Vera. La hija de Vera. Sí, yo conocí a Vera hace más de 50 años, fuimos compañeros de estudios, cuando ella tenía una bebita. Esa bebita luego fue detenida, desaparecida por la dictadura militar. Y Vera, digamos, es una luchadora incansable por la memoria, la verdad y la justicia, miembro de Madres en Línea Fundadora, que no baja la guardia a pesar de que tiene más de 80 años, de que está casi completamente ciega, pero mantiene una actitud de lucha permanente y por eso la presidenta le pidió que ella recibiera la distinción para Kirchner. Bueno, en homenaje a Franca y a Vera, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes.